hablar, entre otras cosas, de lo que está sucediendo en este momento y, por supuesto, a Victoria Tolosa Paz no puedo dejar de preguntarle su opinión sobre esto que acabo de decir. Victoria, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Bueno, muy buenas noches. Bueno, en ¿Me principio, explica la Argentina? sí. Sí. No, te escuchaba atentamente y creo que, como bien sabes vos, y creo que sos un comunicador que pone permanentemente en la agenda los grandes problemas que tiene la Argentina y no le sacás el foco a la situación de este contexto en Latinoamérica. Bueno, vos señalabas recién el posicionamiento de Alberto Fernández en relación a Uruguay, a Chile, a Brasil, a Colombia, ¿no? Entonces también queda demarcado o muy visible quiénes son los países, en todo caso, que tienen posiciones similares. Digo, vos mencionabas Colombia y en todo caso hubo también hechos de tremenda violencia y de situaciones muy conflictivas en una Colombia convulsionada. Y también recuerdo que fue muy claro nuestro presidente, por ejemplo, no solamente en señalar y en marcar la intervención, por ejemplo, a Venezuela con Guaidó y otros hombres de este país mientras eran este gobierno, no lo señalaban. Digo, me parece que Alberto Fernández en todo caso ha sido coherente en el posicionamiento que ha mantenido e incluso me parece que con lo que fue la votación que trajo mucho ruido en aquel momento contra Venezuela, por ejemplo, es un hombre que en todo caso expresa en sus votaciones como país lo que él cree realmente como región. Y creo que las cosas en la región Sí, están claro. realmente Pero no, muy que conflictivas, Luis. coincido con vos, Victoria. Hay coherencia. El presidente se columna con la dictadura de Venezuela, con el grupo terrorista Hamas, sostiene a Gildo Infran, que acaba de ser denunciado por el alto comisionado de Naciones Unidas como violador de los derechos. Me parece que sí, que es claro, pero es hora de decirlo. El No, presidente está más cerca de los sistemas autocráticos que de los democráticos. no, primero que los sistemas autocráticos en la Argentina, a veces me causa gracia, ¿no, Luis? Porque siempre asistimos a que en todo caso, durante un año y medio han dicho que nuestro poder ejecutivo es bipolar, ¿no? Tiene dos cabezas, o bicomando, Cristina y Alberto. Y de repente ustedes se montan sobre la Sí. autocracia. Y la autocracia es justamente la definición de que el poder supremo está en cabeza de una persona. Ahora, pasamos de tener hace algunas semanas declaraciones muy altisonantes con que esta Argentina no tiene un presidente, tiene un presidente y una vicepresidenta, casi como dos cabezas, y de repente alguien tira autocracia y rápidamente entonces estamos construyendo un Alberto superpoderoso en donde prácticamente no ha sido elegido por el voto democrático. Yo creo todo lo contrario. A mí me parece, de verdad, Luis, que la Argentina en pandemia necesita, obviamente, mira, recién lo venía escuchando a Guzmán hoy temprano, ¿no? Y pensaba esto de tranquilizar. Él terminó su discurso diciendo que necesitamos tranquilizar la vida de las personas, de los hogares y de las empresas. Y creo que de verdad también hay que ir tranquilizando cuáles son los posicionamientos de esta Argentina bajo el gobierno de Fernández. La verdad que quienes estén buscando posicionamientos similares a los de Macri no van a ser. Nosotros no apoyamos la intervención de los gobiernos en Latinoamérica. Nosotros tenemos claramente la defensa de los derechos humanos, pero tenemos claramente una procedencia, un apoyo en Latinoamérica, que no es la Latinoamérica de Bolsonaro posiblemente, que no es la Latinoamérica donde hay algunas expresiones que tienen un tinte político, Luis. Porque también asistimos a una mesa judicial que se sostuvo en la Argentina y esas voces que en nombre de los derechos humanos levantan las banderas fueron parte de un entramado, ¿no? Quienes bancan la intervención de Guaidó en Venezuela, en la Argentina persiguieron y encarcelaron a la principal líder de la oposición en aquel momento, que era Cristina Fernández de Kirchner. Digo, buscaron hasta eso, ¿no? Hasta casi encarcelarla en términos de que ella, su hijo, su hija, ese destape de la mesa judicial, lo que pasó con Arribas Está bien, en la AFI, digo, Victoria, eso pero tampoco ¿puedo tiene hacerte una voces de pregunta condena, digo, ¿no? concreta? Entonces, ¿podemos condenar Sí. también eso, Luis? Pero puedo hacerte una pregunta, Claro que sí. yo creo que no, me parece que ¿No? me No lo parece que hay podemos una serie de cosas condenar. que algunas no Nosotros queremos merecen democracia la donde condena. los poderes estén bien separados y donde los que gobiernan no se monten en la persecución, que dejen Sí, de la justicia que actúe en todo caso, ¿no? está claro. Pero para que me quede claro, como funcionaria de este gobierno, en Venezuela, ¿hay Estado de Derecho para vos? Para mí en Venezuela hay un Estado de Derecho en términos de que el presidente ha sido electo democráticamente, sí, señor. Y hemos señalado, en todo Yo caso, digo, junto al ¿hay informe libertad de de Bachelet, expresión? nos hemos animado a votar junto, obviamente, a la condena de aquel informe que hizo la expresidenta de Chile. Entonces, en su gran comisionada ante Naciones Unidas. Creo que ponerle el mote a Alberto Fernández, digamos, de que sostiene con sus posiciones en la Argentina situaciones geopolíticas que nos alejan del mundo, yo la verdad, Luis, no lo veo así, para nada. La verdad que no lo veo así. Bueno, Creo que Alberto pero Fernández digamos, es una pero persona que no es una entiende opinión, la pero no construcción es una de... opinión. Estoy dándote algunos ejemplos. Apoya a Venezuela, sostiene Hamas, no condena a Pero Nicaragua como el resto de las regiones. También Alberto El Fernández ha gobernador señalado sobre Venezuela algunos hechos, obviamente, que no lo ponen en un lugar de negar situaciones complejas. Luis, vos me preguntás si Venezuela ha tenido un presidente electo democráticamente, sí.
¿Alberto Fernández sostiene la intervención de Guaidó? Yo no te pregunté eso. No te dice pregunté eso. si hay Entonces, digo, Estado me de parece que Derecho también y ha hay votado libertades. situaciones... No. Ha tenido posiciones Yo estoy preguntando muy otra cosa. claras, Luis. No, la verdad que no. Por eso, al menos a mí no me resultan Lo que claras. pasa es que quizás hay muchos argentinos y argentinas que no les gustan esas votaciones de nuestro presidente o de nuestro país. Y creo que justamente el pueblo argentino ha votado un presidente de nación que ha actuado en consecuencia. Él cree de verdad en que no solamente en la Argentina, sino en buena parte de nuestra región ha existido el lawfare como un mecanismo de persecución a los gobiernos que buscan claramente otro posicionamiento de país y de región. ¿Qué quiere decir esto? Si hoy mirás la Argentina, el camino que nosotros queremos emprender, Luis, en términos económicos, tienen que ver, obviamente, con diametralmente posiciones diferentes al pasado. Yo lo escuchaba a nuestro ministro Guzmán hoy dar un claro mensaje de lo que buscó, por supuesto, en sacar la mochila ahora sí en este puente de espacio para no pagarle al Club de París en el vencimiento, no entrar en default, que es sumamente importante, pero al mismo tiempo dar un tiempo de espera para que los argentinos y argentinas contemos con esos 2.000 millones de dólares de reservas para poder seguir apuntalando una matriz productiva que hoy por lo menos asistimos a que muestra un sendero de recuperación y crecimiento. El que quisiéramos, el que soñábamos, no, porque estamos en pandemia, Luis. Y no soñábamos ninguno de nosotros con llegar al gobierno y ser parte de una Argentina que gobernó de 18 meses, 15 en pandemia, ¿no? Sí, de la pandemia a no condenar Venezuela hay un espacio, pero no quiero seguir sobre este tema. Me queda claro cuál es tu posición, que difiere de buena parte de la comunidad internacional y de quién habla. Nacho, querías preguntarle algo a Victoria Tolosa Paz. Sí, Victoria, ¿cómo van a hacer para conquistar nuevamente al electorado, teniendo en cuenta que en 2019, yo entiendo más allá del tema de la pandemia y demás, que en 2019 vendieron al electorado que los apoyó casi el 50%, con respecto a vuelve el asado, salimos de la crisis y ahora, después de 18 meses, obviamente hay una pandemia, pero después de 18 meses la gente, creo que los que lo votaron y los que no los votaron, todos se sienten peor. ¿Qué discurso van a implementar en la campaña para seducir a ese sector y explicarle que todo lo que pensaban hacer no lo pudieron hacer? Bueno, en principio de noche nosotros no buscamos seducir al electorado, sino tratamos de contarle qué hicimos durante estos meses de gobierno, con una pandemia que claramente puso patas para arriba al mundo, la Argentina también, y que cuando decimos que nos hacemos cargo que la situación no es la que quisiéramos, y cuando decimos que nos hacemos cargo que la pandemia produce que ramas y sectores de la economía real, la gastronomía, la hotelería, la cultura, los espectáculos, estén realmente deteriorados en su capacidad de producir, en este caso obras, por ejemplo, de teatro. Imagino cómo están obviamente hoy los teatros en Buenos Aires, cómo están haciendo la cuenta para que si reabren con el 30% de aforo les pueda rendir en términos económicos y cómo necesitan esas actividades ser permanentemente asistidas por un Estado presente, tanto nacional como en las provincias y los gobiernos locales. Ahora, nosotros sí imaginamos y vemos con realmente buenos ojos, no que estamos bárbaros, sino que hay algunos indicadores de la actividad industrial, fundamentalmente, 5.1 del crecimiento del primer cuatrimestre en la rama industrial de la Argentina, y analizando ramas y sectores reales, 6 de 16 casi ramas y sectores muestran una recuperación incluso prepandemia. O sea, la rama automotriz, la rama del textil, la rama de la construcción, la siderurgia, la metalmecánica, son ramas y sectores de verdad que traccionaron 20.000 puestos de empleo formal incluso en pandemia, Nacho. Entonces, la verdad es que vos me decís, ¿esto equipara la pérdida de los 4 años de Macri? No, de ninguna manera. ¿Necesitamos recuperar salario? Sí. ¿Es posible que con la inflación proyectada de Martín Guzmán estemos con un salario que se retrase? Mira, es una promesa de Alberto Fernández, revisar justamente el cuadro salarial, la paritaria de cada una de las ramas y sectores para que no nos desfasemos. Necesitamos recuperar salario para traccionar bienes y servicios que se producen en la Argentina, para que esas pymes que muestran por primera vez una recuperación en términos de la capacidad instalada, que son las fábricas, ¿cómo están? 63.5 con respecto al 61.3 del 2019 de Macri. No te lo comparo con el peor año de la historia argentina, que es la pandemia sin actividad. Te estoy comparando con la época de Macri. Hoy me decías vos recién, claro que nos preocupa el precio de la carne. ¿Cómo no nos va a preocupar? Tuvimos que cerrar exportaciones para ordenar un mercado interno y externo. Esto que señalaba Culfas, pero cuidar el bolsillo de los argentinos. Perdón la interrupción. Sí. El cierre de las exportaciones, que de paso fue repudiado por buena parte del gabinete, en todo el tiempo,
digo, que se enteraron por el anuncio del presidente, no sirvió para lo que estás diciendo. Bueno, el cierre de las en exportaciones sirvió para que falte la mercadería y para que suba el precio. No, o sea, en principio si no yo creo, Luis, una historia que no existe. Luis, en principio, claramente quienes nos van a escuchar no van a ver que en estos 30 días del cierre de las exportaciones hubo una baja. Lo que permitió ese cierre de exportaciones es ordenar el sector cárnico de la Argentina, que tenemos grandes problemas, incluso por los que siempre se han dedicado a eso, que han señalado que en esta enorme demanda de carne de la Argentina, fundamentalmente por China, hay algunos operadores del sistema financiero y no productivo que se nos colaron en las mesas de los grandes exportadores, subfacturaron exportaciones, evadieron al fisco, mintieron en sus declaraciones juradas y claramente tenemos más de 2.000 toneladas de carne hoy interdictas por la propia, digamos, tarea de AFIP y de aduanas en la República Argentina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que esto de manera inmediata se va a modificar? No. Creo que hay una responsabilidad muy grande, tanto del ministro Culfas como de Basterra, de poder minar al sector cárnico. En lo inmediato, buscar obviamente 7 ofertas de cortes. De esos 7, en los grandes Victoria, cadenas de vos me estás diciendo que porque había evasiones, vos me decías que porque había evasiones impositivas, en cambio de tomar medidas impositivas, cerrar las exportaciones que ahora volvés a abrir, ¿no te parece que es de un contrasentido fenomenal? No, Luis, yo creo de verdad que hay un intento muy grande de mirar al sector en la integralidad y poder resolver. Primero, garantizar el mercado interno. Para eso, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Frenar las exportaciones? Evidentemente sí. ¿Por qué? Porque si no frenamos las exportaciones, no podemos garantizar lo que hoy estamos garantizando. El 50% de lo que se produce en la Argentina va a estar destinado a la mesa de los argentinos. ¿Por qué, Luis? Porque tenemos el 42% de esta población bajo la línea de la pobreza. Tenemos más de 4 millones de hogares en la indigencia, Luis. Hay que garantizar ese plato de la comida y claro que hay que mirar al mundo y tenemos que, el objetivo es el plan ganadero, poder invertir en la producción de mayor cantidad de cabezas de ganado en la Argentina, de 3 millones de toneladas a 5 millones de toneladas. ¿Para qué? Para que no sea una cosa y la otra, son las dos cosas y al mismo tiempo. La mesa de los argentinos y el nivel de exportaciones que nos permita tener divisas para seguir desarrollando todas las ramas y sectores que necesitan dólares. Cuando hablamos de la automotriz, por ejemplo, Argentina, que produce autos, también necesita dólares para toda esa cadena de producción que se hace en la Argentina, en cada una de las plantas automotrices, las de Córdoba, las del norte de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad es que quizás fue una medida incómoda. A nosotros, por supuesto, no nos gusta cerrar las exportaciones porque cuidamos las reservas, Luis, y porque somos muy conscientes de que esas reservas tienen que ser cada vez más altas para tranquilizar, obviamente, nuestro mercado interno y nuestro peso, nuestra moneda. No hay peso estable si ese vaso no se va quiero que pregunte Rosario, pero quiero decirte que las reservas se garantizan entrando más dólares y cerrar las exportaciones entran menos. Y el precio subió y falta la carne. Por eso te digo, Luis, que si fuésemos negacionistas de la realidad, no cerraríamos las exportaciones, las cerramos en un contexto de 30 días para empezar a reordenar todo un sector que necesita ser reordenado. Y yo confío de verdad que ese sector, en esa mesa de diálogo donde están no solamente el Consejo Agroindustrial de Argentina, sino también la mesa de los trabajadores, la mesa de quienes invierten y de quienes exportan, porque cumplimentar la norma de exportación en la Argentina no es para unos pocos, es para todos aquellos que quieran exportar y no podemos dejar entrar por la ventana a aquellos que se meten en un negocio obviamente y buscan la rentabilidad a costa en este caso del hambre del pueblo argentino, Luis. Victoria, sos una dirigente de la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas, más allá del interior del país. Cristina es la líder en el territorio bonaerense. ¿Hablás con la vicepresidenta? Mira, Rosario, yo obviamente tengo un gabinete y prácticamente tengo muy pocas conversaciones, lo he dicho, tanto con Alberto como con Cristina. Muchas veces me ponen en un rol de mucha cercanía. La verdad que no hablo habitualmente con la vicepresidenta. Mi interlocución en el gabinete es Santiago Cafiero, porque es el jefe de gabinete, y con él tengo, por supuesto, permanentemente encuentros en términos de la gestión, ¿no? De qué hay que hacer para que los sectores que van perdiendo capacidad de compra, ya sea del plato de comida, del pago de sus servicios básicos, de la telefonía móvil, puedan estar acompañados por un Estado presente. No tengo el diálogo más que el necesario cuando han requerido de mí tanto el presidente de la Nación como la vicepresidenta. Victoria, confirma lo que Última de Martín Angulo, confirma lo que ya dicen todos, que va a ser quien encabece la lista de candidatos en la provincia. No, mira, la verdad, Martín, que vuelvo a repetirte, todo esto que se escribe, y entiendo que es así, pues estamos obviamente en un tiempo preelectoral, nosotros trabajamos todos los días como un parte de un gabinete que tenemos que dar respuesta a esta preocupación. Para nosotros hoy fue un gran día. ¿Por qué? Porque logramos, obviamente, recuperar la capacidad exportadora, que nunca la negamos, Luis. Es muy importante que la Argentina siga con su plan de ampliar las exportaciones en cada una de las ramas, pero no a costa del hambre del pueblo argentino.
Creo que hoy es un gran día por eso, es un gran día porque el puente de poder pasar 2.000 millones de pagos, o sea, entendamos que teníamos una deuda de 2.400 millones de dólares con el Club de París y que nuestro ministro de Economía ha pasado para el 31 de marzo un puente de negociación. Tenemos que desembolsar 430 millones de dólares, pero tengan la plena certeza que esos 2.000 que no desembolsamos también tranquilizan, obviamente, parte de una Argentina que necesita una moneda estabilizada. No tenemos que ir a una devaluación del peso de la moneda. Necesitamos, obviamente, seguir cuidando el bolsillo de argentinos con un salario que le gane a la inflación y con precios de la canasta básica de alimentos que empiezan a mostrar una tendencia leve, por cierta, pero un poquito más tranquilo que lo que fue un primer trimestre muy duro y que no lo negamos, muy duro. Luis está Gracias, nervioso. Victoria, por haber estado con Luis, nosotros. No te pongas nervioso porque te veo con la lapicera y ya no sé si... No, pero bueno. Ayer te escuché, estabas muy contento que te ibas a casar, te vi en el pase con Viviana y dije, volvió el Luis que habla de su vida privada, me puse recontenta, disfruté un ratito del feriado escuchándote en tus planes de vida y también nos hace bien que haya futuro para todos y todos los argentinos en su vida personal, amorosa, emocional. Sí, la verdad que hace bien escuchar esto. Yo me voy a casar, Yo no lo conozco a Braulio y ya lo conozco por la tele, imagínate. No va a haber carne en el casamiento. No, pero imagínate, no. Pero digo, el casamiento no tiene que ver ni con las exportaciones de carne ni porque voten a favor de la dictadura de Nicaragua o todo esto. Te juro que tiene que ver con otras cosas, pero bueno, en todo caso, si podemos hacer fiesta el año que viene, si el COVID no lo permite, hermosa. Estarás invitada. Mirá, lo que quiero decir es que a veces no te das cuenta lo que genera, obviamente, un comunicador en tele. Y ayer un ratito, que quizás hubo un rato de jocosidad, de risa y de contar cosas lindas, también en un feriado a los argentinos que tienes se hacen bien. Así que tu amor es un amor ya que traspasa la pantalla de América y llega a todos los hogares. No lo conocemos a Braulio, pero algún día lo conoceremos. Yo Nada, te es para juro que sacarte una sonrisa, Luis, nada más, porque si no la vida es muy dura. Pero está muy bien y me encanta el comentario y todo esto. Nada, qué sé yo, no sé ni cómo rematar esta situación, pero te mando un gran abrazo, como siempre. Con asado, que sea con asado, por favor, a 3.59 el kilo. Bueno, ahí está. Gracias. No, está muy cerradas las exportaciones, no hay carne, no entraron divisas. 3.59 el kilo, Luis, tenemos que sostener eso, vamos que ese es el acuerdo. 11 cortes de carne, 3.59 el kilo de asado, 7 cortes que van a ser solamente consumo interno, asado, vacío, falda cuadrada, me olvido de alguno, tapa asado y me falta uno más. Matambre. Y matambre, mirá cómo me ayudaron, 6. Esos 6 solo de consumo interno, es muy importante. Estamos encantados con que falte la carne en el país de la carne y que el Estado me diga cuáles son los cortes que tengo que comer. Bueno, lo discutimos la próxima. Te mando un gran abrazo. Luis, cómo no, con más tiempo. Un beso grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.